compartir la palabra de Dios. Les saludamos desde la casa Oikos y estamos seguros que el Señor tiene para usted hoy una palabra apropiada. Así que quédese con nosotros y síganos en el estudio de la palabra en el libro de Nehemías capítulo 1. Leo para todos ustedes y dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Que el Señor bendiga su palabra. Me dan ganas de seguir leyendo el libro. Qué lindo es el libro. Realmente es un libro extraordinario, no solamente por la historia que nos cuenta, es por las enseñanzas que ese libro tiene para nuestra vida hoy. Es un libro que fue escrito, quizás el último libro que se escribe antes del Nuevo Testamento, aunque en el orden en que tenemos las escrituras, él no aparece de último. Tenemos de último en el Antiguo Testamento un libro que se llama Malaquías, pero el último que debería de ir ahí es Nehemías. Fue el último libro que quizás se escribió y realmente es un libro interesante. ¿Sabe que Nehemías significa consuelo de Dios? Consuelo de Dios. Y qué bonito, porque Nehemías fue un hombre que fue el consuelo de Dios para una gran nación, para un gran pueblo que estaba afligido, un pueblo que estaba en ruinas, que estaba deseoso de que sucediera algo en su vida y no había forma alguna de que las cosas se dieran. Pero hubo alguien que sirvió de consuelo de Dios a los afligidos. Y esta mañana cualquiera de nosotros puede ser Nehemías. Cualquiera de nosotros puede ser un instrumento de consuelo de Dios para levantar, para reparar, para reconstruir una vida, una familia
o una nación. ¿Se acuerdan quién era Nehemías? Seguro que sí, porque muchas veces les he contado. Pero Nehemías fue un hombre, no era un sacerdote, no tenía nada que ver con el sacerdocio, como Esdras, que sí era un sacerdote. No era un profeta tampoco, como Ageo o Zacarías, que profetizaron en su época. Él no era un profeta, no era un sacerdote, era un ciudadano más en la comunidad. Un hombre que se había preparado, había estudiado, porque de fijo para trabajar en el palacio no era cualquier persona. Y para ocupar el puesto, que aunque cuando leemos copero del rey uno se imagina a alguien raspando hielo, pero no era copero de ese. Era la persona con una gran importancia en el palacio. No solamente estaba ahí para probar los alimentos y evitar que hubiese algún atentado contra la vida del rey, sino que estaba ahí para hablar al oído del rey, para hablar al oído de la primera dama también, de la esposa del rey. Estaba ahí porque cuando el rey tenía alguna conversación, alguna situación especial en su vida que le acongojaba, la persona más cercana era ese hombre, el copero, que se convertía en consejero, en asesor, en la persona íntima con que debía compartir no solamente los alimentos, su tiempo. Entonces era un ciudadano común y corriente, por decirlo así, que estudió, se preparó y obtuvo un buen trabajo. Qué lindo, ¿verdad? Cuando después de tanto esfuerzo, de años de estudio, usted hace el recorrido de su vida. Yo fui a la escuela tal, en aquel pueblito olvidado, luego estudié en la secundaria, en el colegio tal, en aquel otro pueblito, y luego Dios me llevó y estudié en aquella universidad. Y vean dónde estoy hoy, el trabajo que tengo, lo que he logrado. Ese era Nehemías. Nehemías posiblemente no conocía tal vez su ciudad, la ciudad de sus padres, Jerusalén. No sabemos si en algún momento él fue. La Biblia no nos dice qué fue después de esto, pero no sabemos antes si él había viajado. Será como los niños de Alejandro, de Hermari, que nazcan en Costa Rica, el niño de Maribel, va a la escuela, estudia, se prepara en Costa Rica, nunca más regresa a Venezuela. Y ya cuando es un adulto está pensando en Venezuela, en su país, porque sus padres le siguen hablando de su tierra, de sus orígenes. Y Nehemías posiblemente, no sabemos si en el pasado él había viajado allá, pero ahí está Nehemías. Y el pasaje nos ubica en el contexto. ¿Cuándo fue que se dieron aquellos eventos? Y no sé si el tiempo de hoy me va a alcanzar para hablar de todo ese capítulo, pero el versículo 1 nos dice que eso sucedió en el mes de Quisleu. Ya usted dijo, ¡ay, qué lindo Quisleu! Era la manera como ellos contaban los meses del año. Pero Quisleu se ubica más o menos entre noviembre y diciembre, una época linda para nosotros acá en el trópico. Entre esa época se dieron estas noticias que llegaron a oídos de Nehemías. A mediados de noviembre llegaron algunas personas. También nos dice Nehemías la fecha, en el año 20. Llevaba ya aquel rey 20 años de gobernar, Artajerjes. Tal vez Nehemías tenía 20 años de trabajar en el palacio. Y también nos dice dónde. Era la capital del reino, una ciudad que se llamaba Susa. Y ahí trabajaba Nehemías, en el centro de la capital, de quizás lo más importante que había en aquella época, en la ciudad más importante, en Susa. Ahí estaba Nehemías, mano derecha del rey, trabajando. Era quizás el año 445, por ahí, póngale más o menos, porque no hay fechas exactas, antes de Cristo. Y entonces ahí está Nehemías, cuando viene
unos viajeros que vienen de Judá a la capital, a Susa, vienen unos viajeros. Y en el versículo 2, entonces Nehemías dice que llegó un tipo que se llamaba Hanani y algunos otros, y Nehemías les hizo una pregunta en el verso 2. Les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Sabe que cuando Nehemías está escribiendo esto o está narrando esta historia, es cierto, el pueblo tenía que pasar 70 años en el exilio, pero esos 70 años, cuando Nehemías está escribiendo y narrándonos estos eventos, hacía casi 100 años que habían pasado, ya llevaban 170. 70 años se cumplieron cuando regresó el primer grupo con un hombre que se llamó Zorobabel, que Esdras nos cuenta la historia de aquel primer grupo que viajó con Zorobabel para reconstruir el templo. Y un segundo grupo viajó con Esdras unos años después para seguir enseñando al pueblo las cosas de Dios. Y este tercer grupo ya ha pasado muchos años. Nehemías nació ahí y posiblemente estaba siempre con su mente en su tierra allá. ¿Cómo olvidar uno a Alajuela? ¿Cómo puedo yo olvidar a Alajuela? El Roble, La Cañada, el pueblillo donde yo crecí. ¿Cómo olvidarlo? Puedo vivir 100 años aquí en Curridabat o Entre Ríos, pero el pueblo donde corrí siendo niño lo llevo en el corazón. O el pueblo cuando mi papá hablaba de su pueblo, donde él nació. Y por eso cuando voy a Atenas me parece que estoy también en la casa, porque mi papá creció ahí. Y Nehemías recordaba la tierra de sus padres, ciento y resto de años antes. ¿Cómo estarán allá? ¿Cómo les estará yendo? Y sabe la pregunta, uno se debe cuestionar, ¿por qué pregunta Nehemías? ¿Qué es lo que mueve a Nehemías a preguntar por la situación de su gente allá en Judá? ¿Sería simplemente curiosidad? ¿Sería que Nehemías quería o hacía una pregunta como esa que hace uno a veces a las personas? Dice, ¿qué? ¿Cómo te va? Nada más si uno espera que le digan, bien, pura vida. No queremos que nos cuente sus problemas porque ya eso no me interesa. ¿Sería que Nehemías quería una respuesta rápida? ¿O sería que Nehemías realmente se sentía en su corazón interés? Sentía algo en su corazón por aquel lugar todavía y pensaba que podía hacer algo. Hoy día nosotros nos movemos de un lugar a otro, nos topamos con amigos, con vecinos, con gente que hace tiempo a veces no tenemos la oportunidad de charlar y nos sonreímos cuando les miramos y les preguntamos, ¿cómo han estado? Ahora que se fueron para Pérez, ¿cómo están allá? Pero tenemos prisa a veces y no queremos que nos digan cómo están, solo queremos que nos digan, muy bien, gracias a Dios nos está yendo pura vida. Aunque en el fondo a veces uno percibe que no están bien, que algo anda mal. Pero no queremos involucrarnos porque no tenemos a veces tiempo o porque sospechamos que al saber lo que otros están pasando en su vida, nos vamos a sentir comprometidos a hacer algo. Y hay que pensar qué fue el interés de Nehemías. Y la respuesta que Nehemías recibió fue extraordinariamente impactante. Sus amigos le dijeron algo así como, la gente que está allá, versículo 3, los que se quedaron, los que están en aquella provincia, ¿cómo están? En gran mal. Están en afrenta. Quiere decir, están en una gran calamidad. Están humillados. Qué triste, ¿verdad? Cuando viviendo en la tierra que es de uno, en el país que nos pertenece, en el lugar donde crecimos, pasamos en calamidad y humillados. Uno puede entender eso de personas que vienen de otro país y les cuesta asentarse en el nuestro y se les hace difícil y por un tiempo enfrentan situaciones muy severas.
y casi se sienten humillados delante de la sociedad donde están. Pero los de casa, los que estamos en nuestro país, los que estamos en nuestra tierra, vivir en calamidad y humillados es una tristeza. Y este libro fue escrito para el pueblo de Dios. Y estoy tratando de ver cómo lo aplicamos a nosotros, porque fue escrito para el pueblo de Dios. Para un pueblo de Dios que en una época fue boyante, tuvo todo lo que quiso. Dios los cuidó, pero por alguna razón, que ya sabemos en las Escrituras, perdieron todo lo que tenían. Y es que qué duro debe ser después de tener riqueza, después de ser la nación a la que todos los pueblos admiraban, después de tener un templo esplendoroso lleno de oro, escudos de oro, armas de oro, todas las cosas mejores. Un día las cosas empiezan a desaparecer. Y este libro fue escrito para las personas que en algún momento de su vida han disfrutado de la bendición de Dios, han visto la bondad de Dios, han recibido el favor de Dios en sus vidas, han disfrutado la riqueza que Dios les ha dado, pero en algún momento de su vida también han visto cómo las cosas se han ido diluyendo y se han ido cayendo. Y de pronto encontramos hijos de Dios viviendo en gran calamidad, hijos de Dios viviendo en humillación, hijos de Dios viviendo en pobreza, viviendo en vergüenza. Los que quedaron de la cautividad, los que están allá en la provincia, están en gran mal y afrenta. Sus muros están derribados y sus puertas quemadas. ¿Cómo es que el enemigo logró derribar los muros que resguardaban nuestra relación con Dios? ¿Qué sucedió? Que nos descuidamos y de pronto nuestra vida empezó a estremecerse por el ataque del enemigo y la seguridad que teníamos se perdió. El Salmo 48 es increíble porque ese salmo habla de la belleza de Jerusalén, de cómo era Jerusalén en algún tiempo pasado. Y dice el salmista en el Salmo 48 del 12 al 14, dice: caminen alrededor de Sión. Sión es Jerusalén. Caminen, dice el salmista, caminen alrededor de Sión, caminen en torno suyo y cuenten sus torres. ¿Cuántas torres hay en Jerusalén? Era una ciudad hermosa. Y dice el versículo 13 del Salmo 48, observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Y dice el versículo 14 del Salmo 48, este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Así era Jerusalén en un momento de la historia. Reyes venían, miraban aquella ciudad, se asombraban. Vino una reina famosa a visitar a Salomón porque oyó de la ciudad, de su sabiduría, de su riqueza, y le trajo unos regalitos a Salomón para alegrarlo. Pero cuando llegó donde Salomón, se quedó asombrada cómo trataban a los trabajadores del palacio, cuánto sabía Salomón, cómo era la ciudad, y aquellos regalitos que ella trajo, Salomón se los volvió a subir a la carreta y le subió mucho más de lo que ella traía. Así era Jerusalén. Eso me recuerda una vez que fuimos a Virginia, Selenia y yo. Estábamos allá y como siempre yo no uso billeteras porque ¿para qué? Entonces íbamos así, apenas como ir y venir. Y qué bendición, hermanos. Era como Jerusalén. Llegábamos con lo poquito que íbamos y traíamos más de lo que llevábamos. Traía más dinero y traía más regalos. Así era Jerusalén. Los reyes venían a conocer a Jerusalén porque escuchaban cómo era la ciudad. Le llevaban algún regalito, pero cuando llegaban ahí miraban sus torres, sus ciudades, los sirvientes del palacio, todas las cosas, quedaban asombrados. Pero ¿cómo está ahora? Su muro derribado y sus puertas
quemadas. A veces nosotros, hablando de nosotros, decimos, ay, qué tiempo aquel cuando estaba firme en Dios, cuando caminaba y sentía su voz y su presencia, y mi corazón ardía de gozo y cantaba con alegría y servía. Pero ahora yo me siento, pastor, ya yo perdí el gozo. Y Apocalipsis dice, perdió el primer amor. No se lo robó el diablo, es que nos descuidamos en algún momento de la vida y empezamos a permitir que el muro que nos daba fortaleza se fuese resquebrajando poquito a poquito. Y Nehemías nos enseña aquí cómo podemos ayudar a los que han perdido esa seguridad. Y él pregunta cómo están, y la respuesta que recibe es tremenda. ¿Y qué hace Nehemías entonces en los versículos 4 al 10? Dice que cuando Nehemías oyó aquellas palabras, cuando le dijeron cómo se encontraban las personas allá en Jerusalén, el pueblo de Dios en la Tierra Santa, y escuchó eso, se sentó a llorar. No soportó la noticia de pie. Una noticia tan dura, no soportó escucharla de pie y no le quedó más que caer sentado a llorar. Claro, hermanos, qué triste sentarnos a llorar por la pobreza de otros, sentarnos a llorar por la calamidad de otros, sentarnos a llorar por el sufrimiento de otros. ¿Por qué llora usted? ¿Por qué lloramos hoy? Lloro del colerón cuando la liga gana todo y el último partido que tiene que ganar no lo gana. Uno llora. No llora. ¿Por qué llora uno? A veces lloramos por cosas irrelevantes. Se nos quita el hambre, se nos quita el sueño, nos agarra mucha cólera por cosas irrelevantes en la vida, pero hay cosas que realmente deberían quebrar nuestro corazón. Ver esas máquinas tirando bombas en las ciudades donde hay personas viviendo. Mirar personas en otras latitudes que no tienen comida, que no tienen agua, que no tienen medicina. Y nosotros tenemos tanto. ¿Por qué llora? No, hemos perdido sensibilidad ante el dolor de otros. Y cuando Nehemías escuchó que sus hermanos, que el pueblo de Dios, la iglesia, para ponerlos en nuestro contexto, cuando escuchamos que otros hermanos nuestros están sufriendo quizás por su descuido, pero están sufriendo y son nuestros hermanos. Cuando escuchamos que están sufriendo, ¿cómo reaccionamos? ¿Lloramos? ¿Nos duele que estén sufriendo nuestros hermanos allá en esta parte del mundo donde está la guerra? Nos duele lo que está pasando nuestros hermanos en la zona atlántica del país, sus necesidades, lo que está pasando en la iglesita en Sardinal, lo que está pasando en las islas de Venado y en cada pueblo de nuestra comunidad. ¿Siente usted dolor? No nada más queremos saber, pero por saber. Y entonces él lloró, se sentó a llorar. Y también hizo duelo algunos días. Y también, dice, decidió ayunar, privarse de ciertas cosas. Y por último, decidió orar delante de Dios. Entonces, este pasaje nos habla de nuestra reacción ante la situación en la que vive la iglesia, en la que vive el mundo cristiano de hoy. Una iglesia de Dios resquebrajada, una obra de Dios sufriendo vergüenza, sufriendo limitaciones, sufriendo situaciones que casi nos dan lástima, y muchas veces es porque en la iglesia de Dios, en términos generales, hay pecado no confesado, hay situaciones no corregidas con Dios. ¿Sabe que cuando Nehemías se sentó y empezó a orar, cómo empezó la oración? Empezó pidiéndole perdón a Dios por el pecado del pueblo, de los abuelos y bisabuelos de él, que cometieron sus errores y por eso Dios los disciplinó y expulsó de su tierra y los dejó en manos de otros pueblos. Perdona a mi bisabuelo, ya se me fue hace tanto tiempo. Perdona a mi abuelo.
Perdona a mis antepasados, perdona a mis padres, perdona, Señor, sus errores. Pero no todo fue culpa de ellos, también por mí y por mi familia, mis pecados. Cuando Ciro dijo, el que quiera regresar se regrese, la familia de Nehemías no regresó. Estaban cómodos en Babilonia, se sentían seguros, tenían algunas comodidades y se quedaron ahí, y vemos a Nehemías trabajando en palacio. Y él empieza a orar. Ninguna cosa se restaura si no hay oración. Por eso el culto de oración, las actividades que motivan a orar son tan importantes. Porque no me diga usted, amado hermano, que el martes de 7 a 8 usted está doblando rodilla en su casa mientras los demás hermanos oran en la reunión normal de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No, el martes a veces ni se recuerdan muchos hermanos que, mira, los martes oran en la iglesia. Pero su muro está destruido, su puerta está quemada. Y de vez en cuando pone un mensaje para decir, oren porque estoy en este apuro, necesito esto, ocupo lo otro. Venga alguien a ponerme el parche que me hace falta, que yo debo poner en el muro. Más adelante en este pasaje vemos como cada familia tuvo que poner su parte en el muro. Cada familia tuvo que hacer su parte. Nehemías nos dice que sí, lloremos, ayunemos, oremos. Pero durante el transcurso de este libro nos va a invitar a hacer nuestra tarea. Nada se restaura si no damos el paso para buscar a Dios. ¿Y a qué Dios vamos a buscar? Dice que Nehemías en el versículo 5 dijo que oró al Dios de los cielos. Una expresión que Mateo usa es muy similar a esta. Al Dios de los cielos, un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios temible. Pero ¿cómo es el Dios de las personas cuando están en ruina? Cuando están con las puertas quemadas y el muro caído. Yo no sé dónde estará ese Dios, tal vez para usted fuerte, pero para mí ese es el Dios en el que hemos creído. Y él recordó, porque aunque Nehemías era un hombre común y corriente, era un hombre que conocía la Biblia y era un hombre de oración. Así que tal vez usted dice, bueno, tal vez el pastor sí puede dedicarse a orar día y noche porque para eso vive. No, hermano. Todos podemos orar como oraba Nehemías. Dice que Nehemías oraba día y noche. No fue que solo oró por aquel día cuando le dieron esa noticia. Era un hábito en su vida orar día y noche. No hay que andar todo el día con ojos cerrados tampoco, ni manos alzadas, pero podemos tener todo el día una actitud de oración delante de Dios y tener nuestro espacio a la hora que mejor le conviene a usted para hablar con Dios, día y noche. Poca oración, poca bendición. Mucha oración, al menos más fortaleza, más sentido de presencia de Dios en nuestra vida, más sentido de acompañamiento del Señor. Y él oró al Dios fuerte, al Dios grande y al Dios temible y al Dios que cumple su palabra. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Con quiénes Dios se compromete a guardar sus promesas? Dice ese verso 5. ¿Con quién Dios se compromete a ser misericordioso? Los que le aman. Los que le aman. Y Dios no es como los seres humanos, que a una persona le dicen te amo y ya se derrite toda, y nos engañan a veces. O le engañan diciéndole que le aman, pero Dios conoce el corazón que le ama y los que están dispuestos a obedecer. Y aún así, Nehemías recuerda la palabra de Dios. Nehemías no está hablando palabras que le salieron porque le salieron, está orando con la Biblia. Nehemías está citando un pasaje de Levítico
que conocía de memoria, quizás, que siempre lo leía y en sus momentos privados lo usaba para orar. Nehemías está citando Levítico, ya les voy a decir cuál, ahorita me sale por ahí, pero está citando Levítico 28, si no me equivoco. Y sabe que Nehemías, Levítico 26:40, le está diciendo: Señor, como si Dios fuera un hombre, acuérdate, acuérdate. Le podemos decir al Señor: acuérdate cuando oramos. Acuérdate, Señor. O nos da vergüenza decirle: Señor, todavía ando rebelde, todavía no quiero someterme. No te acuerdes todavía. Entonces Nehemías cita Levítico, donde dice: acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, que si nosotros pecamos, tú nos castigas. ¿Se acuerda, Señor, que usted nos dijo que si nos portábamos mal, usted nos disciplinaba? Tiene razón, estamos mal, estamos recibiendo lo que merecemos. Pero acuérdese, Señor, que si nos volvemos a usted, si volvemos otra vez a guardar su palabra, a ponerla por práctica en nuestra vida, no importa dónde estemos, de ahí tú nos vas a recoger y nos vas a traer a la tierra bendita. Qué lindo recuerdo. Acuérdese, Dios, de esas cosas. Trata de refrescarle la mente a Dios, porque conocía la palabra de Dios, las promesas que Dios había hecho en algún momento. Entonamos un himno que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Pero a veces no tenemos promesa en el corazón ni en la mente porque no leemos su palabra, y cuando oramos no tenemos cómo decirle al Señor: acuérdese, Señor, de lo que usted dijo, porque no hemos aprendido nada, porque no hay palabra en el corazón. Nehemías no llegó a orar para decir: hoy, ¿dónde me encuentro algo que apoye lo que le quiero decir? ¿Dónde? Porque Nehemías la conocía de memoria. Por eso el salmista nos invita con esas palabras: en mi corazón he guardado tus dichos. En mi mente, ahí donde se guardan los recuerdos, el conocimiento, guardamos su palabra, para que cuando estemos en situaciones difíciles, evitar caer en el pecado. Nehemías ora al Dios, se aferra a la fidelidad de Dios y al cumplimiento de su promesa, y entonces eleva su oración con confianza y le pide al Señor en el versículo 11: Señor, dame éxito. Podía pedirle éxito porque era un hombre fiel a Dios, porque amaba su palabra, porque le conocía. Y cuando camina uno cerca de Dios, no debe haber temor en decirle: Señor, prospérame, dame éxito. Y es que eso dice el Salmo 1, que es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y que en esa ley medita de día y de noche. Y que la persona que vive en esa continua meditación y caminar con Dios es como un palito que se siembra a la orilla de un río, que crece y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y yo escuché, dice el salmista, y todo lo que hace prospera. Todo. Ese era Nehemías, un laico, una persona que no tenía una posición especial en la religión judía, un profesional en su época con un buen trabajo, pero un hombre que aún así era un hombre de oración, amaba a Dios, estudiaba su palabra, y por eso podía orar por la calamidad de otros para que Dios les restaure su muro, les construya nuevamente sus puertas. Y en esta iglesia, en Oikos, nada nos emocionaría más que nosotros fuésemos como Nehemías, que fuésemos instrumento para confortar a otros, que Dios nos use a nosotros como ese instrumento para levantar a otros, para ayudarles a restaurar su muro caído, sus puertas quemadas a fuego, para que aquellos hermanos nuestros que están viviendo en calamidad, en vergüenza, en humillación, en algún momento también puedan levantarse y puedan disfrutar de la tierra bendita, de la bendición de Dios en plenitud. Y no vivir uno como un creyente amargado, triste,
siempre sufrido, porque Dios nos ha llamado para ser más que vencedores. Y si nos ocupamos en las cosas de Dios, el Señor se ocupará de las cosas nuestras. Y yo creo que Nehemías entendió eso. Él supo que si él se ocupaba de aquello que Dios le había inquietado en su corazón, Dios se encargaría de todo lo demás. Es una historia extraordinaria cómo Nehemías deja de ser ese funcionario de la casa real para convertirse en un gobernador, en un constructor. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos involucremos, que si preguntamos ¿cómo están? ¿Cómo está aquella familia? Sea para llorar un rato por la aflicción de esa familia, y sea para decir: Señor, voy a ayunar para ver la dirección que tú me das, cómo actuar. A veces corremos ante la necesidad de alguien, uno corre a solucionar el problema. Hay hermanos que son así, pero ¿sabe cuánto duró Nehemías en ese ayunar y orar y llorar? Él ayunó y oró y el otro día fue a hablar con el rey. No. Dice que 4 meses. En el capítulo 2 nos dice el mes en el que él fue a hablar. 4 meses. Pero en 4 meses se muere esa familia. ¿Cómo vamos a orar tanto? En 4 meses tal cosa. 4 meses orando. 4 meses ayunando. Porque Señor, no es solo la canasta lo que esa familia necesita. No es solo llenar la panza de los niños. Es que necesitan entender por qué están en esa situación, por qué razón llegaron a ese punto y cómo ahora Dios los puede sacar de ahí para ponerlos en algo mejor. Mal le hacemos a veces con solo darle pan y pan y pan y traer comida y nada de oración y nada de pedirle a Dios dirección. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Queremos que estén bien físicamente, pero queremos restaurar sus vidas, sus corazones, que se sientan otra vez atraídos por el amor de Dios, sirviéndole al Señor con gratitud. 4 meses duró Nehemías para ir a consultar, ahora que tenía dirección de Dios. Entonces, hermanos, este será un mes y he escrito, y es posible que la gran mayoría de ustedes no leen lo que yo escribo y no me siento molestado ni desanimado, siempre escribo, pero les escribo un devocional cada mañana de lunes a viernes y está en este sentido. He venido hablando de Isaías, de Nehemías, para motivarnos a orar por nuestra comunidad, para motivarnos a orar como iglesia, como congregación, porque nada vamos a lograr si no doblamos nuestras rodillas y buscamos el consejo de Dios. El Señor será quien nos debe dar esa dirección. Quiero invitarle a ponerse de pie. Vamos a orar y no se vayan, hermanos, después de la oración. Padre, gracias esta mañana por este tiempo especial de compartir tu palabra. Gracias por Nehemías, su vida, su historia, sus enseñanzas hoy para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder interiorizar estas palabras de este capítulo 1 de Nehemías, poder asimilar esas enseñanzas y traerlas a nuestra vida hoy, de manera que redunde en bendición en tu iglesia, en el pueblo, en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, hemos pecado, sí, cada uno de nosotros. Nuestros antepasados también hemos pecado y posiblemente muchos ni siquiera nos hemos arrepentido. Pero este día oramos con gratitud, con fe, con esperanza, aferrados a tus promesas de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor, restáuranos, ayúdanos a seguir creciendo, a seguir siendo instrumento para aliviar la necesidad de otros, para confortar a otros. Bendice tu iglesia y bendice a cada hermano acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.